En una nube de pedos, las definiciones de Alberto Fernández sobre el dólar, la inflación, la deuda, la marihuana, la pandemia y el escándalo de los gatos en Olivos. El gordo Mortero, precandidato con domiciliaria. No me arrepiento de haber sido uno de los que tiró 14 toneladas de piedra contra el gobierno de Macri. El gobierno acelera la emisión monetaria antes de las elecciones. El Banco Central ya giró 160.000 millones en el arranque del mes para cubrir el gasto electoral. Si es una afrenta o no para la Argentina, es un tema menor. La Daya vuelve a poner por encima de los intereses de los argentinos su afán de guerra contra Irán. En un país pobre, sin cloacas ni agua potable, Alberto ratificó que declarará Internet como servicio público. Ahora se dan cuenta, agencia ONU critica a Estados Unidos por deportaciones en pandemia. Ley de Medios pone en evidencia intervención estadounidense y termina con la coalición de gobierno en Polonia. Una buena noticia para la región. Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú sellan un acuerdo de libre circulación, residencia y trabajo. El líder de Hezbolá en Líbano promete responder a todo ataque aéreo de Israel. La OMS continúa experimentando en la población con la desinteresada ayuda de las farmacéuticas que ya conocemos. Hola Hispanoamérica, bienvenidos a la 20ª emisión de Noticias Nacional e Internacional de TLV1. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal oficial de YouTube TLV1 Toda la Verdad Primero y a disfrutar nuestra amplia programación en www.canaltelev1.com, nuestra página web. Desde allí podrán compartir con sus amigos y conocidos. Es muy importante tu colaboración económica con este canal para que nuestro trabajo siga siendo posible. Podés colaborar ingresando a cualquiera de los enlaces que se encuentran debajo de la descripción de este video. Acá te contamos lo que otros no quieren contarte, por eso ya mismo nos vamos con toda la información. En una extensa y cómoda entrevista concedida al sitio oficialista Filonews del empresario Mario Pergolini, Alberto Fernández se refirió a los temas más problemáticos de la realidad argentina, dejando serias dudas sobre su salud mental. Sobre la inflación, Alberto repasó que tuvimos un episodio donde el dólar blue subió 11 pesos 2 días y se habían comprado $500.000 y eso subió 11 pesos el dólar. Para el mandatario hay una presión muy fuerte de intereses de otro tipo, consignando además que inflación hay en todo el mundo, nada más que en nuestro caso es mayor porque hay una conciencia empresarial muy perversa que intenta aprovechar el momento para sacar ventaja y eso es una desgracia porque allí la solidaridad empresaria no existe. Sobre las negociaciones de su ministro de Economía, el agente del Fondo Monetario Internacional, Martín Guzmán, Fernández reiteró que lo que Macri hizo con el FMI es incomprensible e imperdonable. Es muy asombroso porque lo que no voy a hacer es lo que ellos hicieron. No quiero que Argentina se enamore del fondo, porque el fondo es un problema y un condicionante para el crecimiento. Muy cómodo, Alberto se soltó y dijo además que no tiene problema en abrir el debate sobre la legalización de la marihuana y aseguró que poco a poco hay que ir dando pasos en torno al tema, destacando los avances de su producción con fines terapéuticos e industriales en el país. Yo no tengo problema en generar estos debates. En todas esas cosas soy alguien muy liberal y cada uno tiene derecho a hacer de su vida lo que quiera, también a dañarse. Respecto de la dictadura sanitaria, Alberto subrayó que los próximos 2 años serán los de la salida de la emergencia declarada ante el coronavirus. Al repasar su gestión, recordó que no hubo un solo argentino que se haya enfermado y no haya recibido atención médica, y contrapuso que el país venía de una situación en la que el sarampión, por falta de vacunación, se había vuelto a constituir como una enfermedad.
En cuanto al desfile de gatos y amigos de su novia por la quinta presidencial en plena cuarentena estricta, Alberto volvió a rechazar las probadas reuniones y resaltó que los encuentros fueron por motivos de trabajo con personas de todos los ámbitos para conocer de primera mano lo que está pasando en el país. La verdad es que yo me cansé de ver gente, porque yo soy el presidente de la República Argentina y vivo recibiendo gente del más variado tipo, aclaró. Sebastián Romero, el militante de izquierda que fue detenido por haber disparado un mortero contra el Congreso en 2017 durante una protesta piquetera mientras se trataba la reforma previsional del gobierno de Macri, vuelve a ser noticia por ser precandidato a ocupar una banca en el Senado en representación de su provincia Santa Fe. Romero es el último suplente de la lista del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado, la cual debe competir dentro de la interna del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Tras referirse a sí mismo como el único candidato preso político que hay en Argentina, en una entrevista televisiva reconoció que sigue usando su popular apodo de Gordo Mortero. Me lo pusieron los medios y acá estamos, utilizándolo en servicio de la lucha del conjunto de la clase trabajadora. Actualmente, Romero está cumpliendo prisión domiciliaria, luego de haber estado prófugo y haber sido capturado en Uruguay. Al recordar el episodio de violencia piquetera en las puertas del Congreso en 2017, Romero aseguró que no se arrepiente de haber sido uno de los que tiraron 14 toneladas de piedras. Estoy lejos de arrepentirme porque justamente esa jornada los medios difundieron mi imagen para tapar una cosa que fue real y que el mismo Macri también dijo. Fue el principio del fin de su gobierno, teniendo en cuenta que todo un pueblo se movilizó contra esa reforma repudiándola, sostuvo. Y dijo que él únicamente estaba haciendo uso de su derecho a la protesta y que tuvo que volcarse a la autodefensa en un momento en el que el gobierno puso todo un aparato represivo para sacar a los millares de manifestantes de la plaza. Y agregó, cuando uno está defendiendo las condiciones de vida, se defiende con lo que tiene a mano. Este mes, el Banco Central está emitiendo dinero para la Tesorería General al ritmo más rápido en lo que va del año, lo que podría impulsar una inflación aún más rápida, mientras ayuda a financiar el gasto público antes de las elecciones legislativas de noviembre. El pasado 5 de este mes, último dato oficial disponible, el gobierno emitió la cifra más alta del año vía transferencia de utilidades, 120.000 millones, y en lo que va del mes ya acumula nada menos que 160.000 millones, acelerando notablemente la necesidad de emitir pesos para financiar el agujero del tesoro. Este salto está en línea con los pronósticos de las principales consultoras económicas, que estiman en 1 billón de pesos la emisión prevista para el segundo semestre. La base monetaria aumenta todavía más, 189.000 millones en el arranque del mes, lo que genera dudas respecto al destino que tendrán estos pesos que circula en la economía sin que haya aumentado la demanda de dinero. El peligro es que esta expansión monetaria termine impactando en unos pocos meses sobre el tipo de cambio y la inflación. La apuesta del gobierno, claro, es que nada de esto suceda al menos hasta las elecciones. La emisión continuará en los próximos meses hasta diciembre, lo cual enfrenta a la economía argentina a una situación sumamente riesgosa. El Banco Central de la República Argentina llegará complicado a fin de año, con una gran masa de pesos adicional pero menos reservas. Según estimaciones, el central estaría utilizando 25 millones diarios de sus reservas para contener al dólar, lo que implicaría unos 500 millones mensuales. En lo que va del año, la base monetaria, es decir, el dinero circulante más lo que encajan los bancos en el central, ya aumentó 500.000 millones. Una parte puede estar justificada en el repunte de la actividad, pero posiblemente una porción significativa no tiene demanda, es decir, es dinero que sobra. La política de aumentar el gasto electoral está pasando factura y amenaza con presionar sobre el tipo de cambio y la inflación tras las elecciones. La lectura es que será inevitable apurar nuevamente el acuerdo con el Fondo Monetario para evitar un nuevo salto del dólar, que tendría un significativo impacto en la ya altísima inflación y los catastróficos niveles de pobreza.
El representante del lobby sionista, Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, DAIA, Jorge Knoblovitz, expresó nuevamente su repudio por la designación de Ahmad Vaidi como ministro del Interior del nuevo gobierno de la República Islámica de Irán. En ese sentido, Knoblovitz advirtió desde nuestro país con duras palabras sobre las posibles consecuencias del nombramiento en el ámbito internacional. Vamos a tener otro terrorista dando vueltas por el mundo, porque la consecuencia no deseada de esto es que va a tener inmunidad diplomática y va a circular por el mundo, como ya pasó hace algunos años, cuando circuló sin inmunidad por Bolivia, Venezuela y no sabemos por qué otros países. Ahora sí va a poder circular y perpetrar otros atentados terroristas por el mundo, porque no nos olvidemos que no fueron 6 personas iraníes las que perpetraron el atentado a la AMIA, sino fue un Estado al que pertenecían 6 funcionarios que están imputados. No es un tema menor, advirtió Knoblovitz en diálogo con una emisora radial. En condiciones normales y con la alerta roja en su contra, debiera ser detenido siempre y cuando no circule con inmunidad diplomática porque tiene la protección de la Convención de Viena. Por eso no es un tema menor que sea ministro del Interior. Llama la atención que siga circulando por el poder de Irán, agregó. El lobista además se refirió al comunicado de la Cancillería Argentina, en el que el gobierno de Alberto Fernández también repudió el nombramiento de Vaidi y aseguró estar de acuerdo. Si es una afrenta o no para la Argentina es un tema menor. Irán es un Estado que está integrado en general por jefes que tienen como precepto la judeofobia o la negación del Holocausto. Lo que pasa es que Vaidi es uno de los perpetradores del atentado. En este sentido, me parece interesante el comunicado de Cancillería repudiando, expresó. Finalmente, el operador sionista reiteró el reclamo para esclarecer el atentado y dijo que el pedido de justicia, tanto del ámbito judicial como político, tienen que estar articulados. Lo jurídico está atornillado a la causa AMIA y a las alertas rojas que determinó el juez Canicova Corral y que siguen vigentes. El único que puede eliminar esas alertas rojas de Interpol es el juez argentino. Fue lo que se discutió y pudo haber pasado cuando se firmó el memorándum del entendimiento con Irán, pero no prosperó porque el juez se opuso. En ese sentido, añadió, otro es el reclamo político. Argentina, hasta el año 2011, hacía todos los años en la Asamblea General de las Naciones Unidas y que en ese momento dejó de hacerlo hasta el año pasado, que el presidente Alberto Fernández, vía Zoom, lo hizo nuevamente, un reclamo de justicia en la causa AMIA. Alberto Fernández apuntó este lunes a quienes criticaron la decisión de declarar Internet como un servicio público y advirtió que se mantendrá aunque se enojen los empresarios. Se enojan porque dije que Internet es un servicio público. Que se enojen. Vamos a hacer un servicio público para que llegue a todos los argentinos y todas las argentinas y para que no nos estafen y no nos roben con las tarifas, expresó. El año pasado, Fernández firmó un decreto en el que declaró como servicios públicos a la telefonía, internet y televisión paga. La decisión generó fuertes cuestionamientos del sector y la reacción de las empresas. Esa norma obligó a las compañías a consensuar con el gobierno nacional cuándo y cuánto podían aumentar sus tarifas, lo que derivó en reclamos judiciales que aún hoy se están tramitando y en multas administrativas. Al respecto, el titular de ENACOM, Claudio Ambrosini, afirmó que con estas palabras el jefe de Estado reafirmó su postura a pesar de las cautelares, en contra del decreto. En estas maniobras políticas demagógicas de los gobiernos ineptos y autoritarios se esconde la desidia en otros órdenes prioritarios en la vida en sociedad, como por ejemplo el problema de acceso al agua potable, que no es de escasez, sino de pobreza, desigualdad y poder, y un ejemplo de ello es Argentina. Nuestro país tiene la 27ª reserva de agua del mundo, pero aún así hay alrededor de 6 millones de habitantes que no acceden a este recurso. Según los datos oficiales más recientes, la pandemia ha provocado que el 42% de la población viva por debajo del umbral de la pobreza, mientras que apenas el 58% de la población cuenta con un sistema de cloacas, y más de 1 millón de personas no acceden al agua en su comunidad y deben caminar kilómetros para conseguirla. Sin embargo, Alberto considera que el derecho de acceso a Internet es prioridad,
como uno de los derechos digitales que posee toda persona con el propósito de ejercer y gozar del derecho a la libertad de expresión, que las tecnologías de la información y las comunicaciones representan no solo un portal de acceso al conocimiento, a la educación, a la información y al entretenimiento, sino que constituyen además un punto de referencia y un pilar fundamental para la construcción del desarrollo económico y social. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1. Toda la verdad primero. La Agencia de la ONU para los Refugiados expresó el miércoles su preocupación por el aumento de los vuelos de deportaciones de migrantes al sur de México por parte de Estados Unidos. El gobierno estadounidense ha justificado el incremento de las deportaciones de migrantes y solicitantes de asilo en la necesidad de frenar el avance del coronavirus. El representante de ACNUR para Estados Unidos, Matthew Reynolds, señaló que las personas deportadas en estos vuelos pueden necesitar protección urgente y corren el riesgo de volver a la peligrosa situación de la que huyeron en sus países centroamericanos de origen, sin que sus necesidades sean atendidas. Esta práctica podría contravenir los principios de la Convención de Refugiados de 1951, que todos los gobiernos tienen la obligación de mantener, recordó Reynolds. Tan lejanos, aunque próximos todavía, quedaron los días de la campaña constante en los que la América progresista ponía el grito en el cielo tras conocerse que la administración de Trump había anunciado los criterios para deportar a los inmigrantes indocumentados. Si Trump resulta reelecto, estamos seguros que va a haber más discriminación en contra de los inmigrantes latinos y que los progresos para que ellos puedan convertirse en ciudadanos americanos van a ser más difíciles. Ahora muchos jóvenes estamos motivados por la injusticia social. Era la opinión de Daisy Orellana, hija de padres inmigrantes centroamericanos, nacida en Estados Unidos y representante de los fervientes militantes por el binomio Biden-Harris. Sin embargo, increíblemente, ignoraban ellos que bajo la presidencia de Barack Obama se batieron todos los récords de deportaciones, y es que la estrategia es muy simple: poner a un candidato de tez morena, sexualmente ambiguo, carismático, cuyo origen racial sea un cóctel de razas, a fin de que pueda, sin temor a ser acusado de racista, deportar y arremeter contra la mayor cantidad de migrantes posibles, como ya lo ha hecho antes el Premio Nobel de la Paz, quien, a despecho de sus simpatizantes, ostenta el récord de deportaciones, con números que lo dejan como el presidente que más inmigrantes ha deportado en la historia del país, casi tantos como la suma combinada de todos sus predecesores en el siglo XX. La coalición del gobierno en Polonia entre el Partido Conservador, Ley y Justicia y la formación Acuerdo de tendencia más liberal terminó este miércoles 11 de agosto después de 2 años de alianza. Las tensiones entre los dos socios llevaban meses creciendo, pero estallaron de manera definitiva con el debate de una ley de medios impulsada por Ley y Justicia, que Acuerdo no apoya y que la oposición denuncia que limitará la libertad de prensa. Precisamente, el Parlamento aprobó este miércoles la ley, a pesar de que inicialmente se había aplazado la votación a septiembre. Con 228 votos a favor y 216 en contra, el proyecto legislativo obtuvo la luz verde y pasará a votarse al Senado. Así terminaron 24 horas de convulsión en la política polaca, que había empezado el día anterior con el anuncio de la destitución del vicepresidente y ministro de Desarrollo, Jarosław Gowin, líder del partido Acuerdo. El principal escollo en la relación entre Ley y Justicia y Acuerdo es la ley de medios aprobada por el Parlamento, que prohíbe a los medios de comunicación que no sean propiedad de países de la Unión Europea establecerse en Polonia. La norma es conocida como Ley Anti-TVN,
ya que afecta exclusivamente al canal de propiedad estadounidense TVN, que continuamente opera en territorio polaco contra el gobierno de Varsovia. Washington aseguró que la aprobación definitiva de la ley de medios en Polonia podría ir en detrimento de la relación bilateral entre ambos países, tanto en la arena política como en las inversiones económicas, sin mencionar aquel surrealista episodio de fines del año pasado, cuando un conglomerado de corporaciones mediáticas privadas silenciaban en vivo y en directo, ante la vista de todo el mundo, al mismísimo presidente para proteger, según ellos, la democracia en los Estados Unidos de América. Los ciudadanos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú pueden desde este miércoles 11 de agosto de 2021 residir, trabajar y circular libremente por los 4 territorios. La libertad de movimientos, residencia y trabajo de los ciudadanos entre los 4 países que forman la Comunidad Andina es la clave del nuevo Estatuto Migratorio Andino que entró en vigor este miércoles. La denominada Decisión 878, impulsada por la Comunidad Andina de Naciones, abre la puerta a la integración de los 111 millones de habitantes del espacio regional. La nueva normativa tiene 3 claves principales: circulación, residencia temporal y residencia permanente. En un plazo de 36 meses, los países de la CAN deberán habilitar ventanillas migratorias especiales para el tránsito de los ciudadanos. Si un ciudadano desea residir en algún otro país miembro de la CAN, podrá solicitar su residencia temporal en el consulado del país de destino o directamente en el país de acogida, con independencia de su calidad migratoria. El plazo de residencia temporal es de 2 años, prorrogables por otros 2 años más. Con esta residencia podrán entrar, salir, circular y permanecer libremente en su país de inmigración, previo cumplimiento de las formalidades previstas. Podrán también ejercer cualquier actividad por cuenta propia o ajena, en las mismas condiciones que las naciones del país de recepción. Los requisitos para acceder a la residencia son un documento de viaje válido con vigencia de 6 meses, un certificado vigente de antecedentes penales, haber pagado las tasas administrativas correspondientes y solicitarlo formalmente. Para solicitar la residencia permanente, los ciudadanos de la CAN deberán hacerlo 90 días antes del vencimiento de su residencia temporal. Una vez que se obtenga, la residencia será indefinida. La residencia permanente habilita a ejercer cualquier actividad profesional por cuenta propia o ajena, en igualdad de condiciones que los nacionales del país de recepción. También gozarán de los mismos derechos y libertades civiles, sociales, culturales y económicas. El jueves, el intolerante Estado de Israel, nuevamente atentando contra la paz de todos los pueblos, lanzó sus primeros ataques aéreos sobre Líbano desde 2014, tras haber recibido 3 cohetes que no fueron reivindicados. Hezbollah respondió el viernes con el lanzamiento de más de 10 cohetes hacia el Estado judío, que replicó con disparos de artillería. Nuestra respuesta estaba ligada a los ataques israelíes en el sur de Líbano. Una novedad en 15 años, dijo Hassan Nasrallah durante un discurso televisivo para conmemorar el aniversario de la mortífera guerra de 33 días que enfrentó este influyente movimiento chiita con Israel en 2006. El conflicto mató a 1.200 personas en el Líbano, en su mayoría civiles, y 160 israelíes, en su mayoría soldados, terminando con un alto el fuego respaldado por la ONU el 14 de agosto del mismo año. Queremos decir al enemigo que cualquier ataque de la aviación israelí sobre Líbano será inevitablemente seguido de una respuesta, pero de una manera apropiada y proporcionada, puesto que deseamos proteger el país, declaró Nasrallah. Nosotros no queremos ir a una guerra, pero estamos preparados para ello. El viernes, responsables israelíes lanzaron un mensaje similar, asegurando que no querían una escalada hacia una verdadera guerra, pero que estaban preparados para afrontarla. La Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano calificó de situación muy peligrosa la escalada militar y pidió un alto el fuego de inmediato.
El pequeño país mediterráneo ha sido durante mucho tiempo el blanco de las sanciones de Estados Unidos y figura en la lista negra como una organización terrorista, pero el grupo chiita también es un actor político poderoso, con escaños en el Parlamento libanés, aunque por el momento no dispone de un gobierno en plenitud de funciones desde la dimisión del gabinete tras la devastadora explosión en el puerto de Beirut el 4 de agosto del 2020. Israel busca con este conflicto redirigir sus odios y esfuerzos a nivel internacional contra Irán, cuya existencia es la que realmente preocupa a la cúpula sionista, pues es la nación persa la única capaz de contener y detener sus planes de odio, segregación y exterminio para toda la región. La Organización Mundial de la Salud anunció el inicio de ensayos en pacientes hospitalizados con 3 nuevos posibles tratamientos en los que se usarán los fármacos Artesunate, producido por la farmacéutica Ipca, Imatinib de Novartis e Infliximab de Johnson & Johnson. El Artesunate hasta ahora era utilizado en el tratamiento de casos graves de malaria, el Imatinib en algunos tipos de cáncer y el Infliximab para artritis reumatoide y enfermedades que atacan el sistema inmunológico, señaló la OMS en un comunicado. Los 3 productos han sido caritativamente donados por sus fabricantes y fueron seleccionados por un supuesto panel independiente de expertos, dado su potencial a la hora de reducir el riesgo de fallecimiento en pacientes COVID-19, señaló la OMS. Con ello se inicia la segunda fase de ensayos Solidarity, que en su primera etapa no logró resultados positivos. La OMS concluyó a finales del pasado año que ninguno de esos tratamientos lograba reducciones importantes en la duración de las hospitalizaciones, los fallecimientos por COVID-19 o el número de personas que requerían ventilación. Aún así, sigue experimentando con los pacientes. En contraste con el rápido desarrollo de las vacunas anti-COVID, con más de una decena ya en uso globalmente, la OMS reconoce por ahora solo 2 tratamientos como efectivos para los casos graves de COVID-19, la dexametasona, un corticoesteroide y la utilización de antagonistas de interleucina 6. Los ensayos Solidarity involucrarán a miles de investigadores en 600 hospitales de 52 países, 16 más que en la primera fase de pruebas. La humanidad sigue bajo experimento mundial. La reflexión de la semana estará a cargo del analista político, escritor, periodista, director del Boletín de Información e Inteligencia Estratégica. Desde Guadalajara, México, escuchamos a Miguel Salinas Chávez. La situación actual de México se vislumbra totalmente dramática, fuera de control. El gobierno actual de López Obrador a lo largo de estos 2 años y medio nos ha sumido en la peor crisis que pudiéramos llegar a imaginar. En estos 2 años y medio se han perdido millones de empleos, previo incluso a la pandemia. Esto ya venía desde antes, hemos tenido una caída histórica en la economía. Hemos perdido no solamente empleos, sino además oportunidades de inversión. La cancelación del aeropuerto internacional de la Ciudad de México ha costado no solamente millones de dólares de perdidos y desperdiciados en infraestructura, sino además la oportunidad de que vengan nuevas inversiones a apostar o a arriesgarse en nuestro país, porque saben que López Obrador simplemente está totalmente fuera de la realidad y él en sus conferencias mañaneras siempre presenta datos alternativos, e incluso cuando periodistas lo han confrontado con los datos duros del gobierno, él los desconoce. A ese grado de locura ha llegado ya, no solamente de negar la realidad, que eso ha sido la constante a lo largo de toda su vida, sino ahora incluso de negar sus propios datos como gobierno. Él se ha enfrentado a diferentes sectores de la sociedad, evidentemente una lucha no solamente desigual, sino absurda. Se ha enfrentado al sector de los laboratorios que producen medicamentos que estaban salvando vidas a través de tratamientos contra el cáncer. Ahora los niños, principalmente los niños, que ha sido el sector quizá más golpeado por López Obrador, está perdiendo la batalla ante esta cruel enfermedad, porque además ya no tienen ni siquiera la esperanza de que el gobierno vaya a apoyarlos con medicamentos y con tratamientos como había venido sucediendo durante décadas. Otro de los sectores que ha perdido la batalla en esta absurda guerra de López Obrador es la de la clase media, que también
sido culpada por el fracaso de las elecciones del 6 de junio, en donde perdió la mitad de la capital de la Ciudad de México, que era el bastión histórico de la Ciudad de México para la izquierda y para Morena y para el proyecto de López Obrador. López Obrador también ha demostrado que tiene una alianza perversa con el narcotráfico, con el que ha ido gobernando y con el que ha ido tomando partes del territorio nacional, entregándoles la soberanía básicamente para que ellos hagan y deshagan a su conveniencia, pero al mismo tiempo se apoyan en las Fuerzas Armadas, en el Ejército. Estas dos fuerzas, que son totalmente incompatibles, están ahora gobernadas, dominadas bajo López Obrador, pero el narcotráfico está por encima de él. Eso quedó demostrado en estas ya 3 visitas que ha hecho en muy corto tiempo al municipio de Badiraguato, un municipio que tiene una cantidad mínima de población, pero que es el bastión, el corazón del cártel de Sinaloa, donde nació el Chapo Guzmán y donde vive actualmente su familia, sus hijos y sobre todo su mamá, a quien parece que se ve obligado a rendirle pleitesía en ocasiones especiales. Esto no ha pasado desapercibido para el gobierno de Estados Unidos, que ve en López Obrador aún pues una figura tan peligrosa para ellos, para los intereses norteamericanos, como fue Manuel Ortega, el que fue gobernante, dictador de Panamá por ahí de la década de los 80s y principios de los 90s, que fue a finales de en 1989, que fue derrocado por una invasión norteamericana y que fue puesto en una cárcel en Miami acusado de narcotráfico. Parece que ese es el camino que lleva López Obrador ante los ojos norteamericanos, porque también ya se han documentado en algunos análisis en el Pentágono que López Obrador se va a convertir o se está convirtiendo en un nuevo Manuel Noriega. Otro de los frentes que ha abierto López Obrador ha sido evidentemente la prensa. Se ha lanzado con toda la furia contra los sectores informativos, no solamente de México, sino a nivel internacional, que han confrontado y que le han demostrado sus mentiras. López Obrador se ha caracterizado por ser el presidente más mentiroso que hemos tenido en la historia de nuestro país. Se le han documentado más de 60,000 mentiras en estos 2 años y medio de su desastroso gobierno. Otra de las luchas perdidas de López Obrador es el de la corrupción, que ofreció ser la bandera de redención con la cual él iba a conquistar el país y que iba a limpiarlo de todos los males que lo aquejaban. Sin embargo, el gobierno de López Obrador se ha convertido en el más corrupto de la historia. Esto evidentemente ha beneficiado no solamente a su círculo más cercano de colaboradores, sino también a su familia. Los escándalos brotan por todos lados de los videos de sus familiares recibiendo dinero, incluso de fuerzas de narcotráfico. Este escenario no podía ser peor en una situación de pandemia en la cual México seguramente es el país con más muertos a nivel mundial y que López Obrador y su gobierno fracasado están tratando de ocultar, pero sí están totalmente enfrascados en llevar adelante un proyecto de gobierno totalmente fracasado, tomando el modelo de Cuba y de Venezuela, y esto no puede tener un buen fin. Y con estas reflexiones cerramos el programa de hoy e invitamos a todos nuestros oyentes a difundirlo entre sus amigos y conocidos. Suscríbanse a nuestro canal oficial de YouTube TLV1 Toda la Verdad Primero y nuestra amplia programación desde nuestro sitio web www.canaltlv1.com. Queridos amigos, es hora de despertar. Nosotros los esperamos en la próxima emisión de noticias nacional e internacional de TLV1. Toda la Verdad Primero.